Dentro del tabernáculo de Dios, en el lugar santísimo, protegido de los ojos del hombre común, había un mueble que constaba de dos partes, el arca de la alianza y la cubierta de la expiación encima, también llamada propiciatorio. El arca era un arca de madera de acacia, revestida de oro puro por dentro y por fuera. Dios le ordenó a Moisés que pusiera en el arca 3 elementos: una olla de oro con maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las 2 tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos. Discutiremos ahora estos 3 elementos con más detalle a continuación. La cubierta de la expiación era la tapa del arca. Encima de él habían 2 querubines, o sea, ángeles, en los 2 extremos, uno frente al otro. Los querubines, símbolos de la presencia y el poder divino de Dios, miraban hacia el arca con las alas extendidas que cubrían la cubierta de la expiación. Toda la estructura fue golpeada con una sola pieza de oro puro. La cubierta de la expiación era la morada de Dios en el tabernáculo. Era su trono, flanqueado por ángeles. Dios le dijo a Moisés: allí, sobre la cubierta entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, me reuniré con ustedes y les daré todos mis mandamientos para los israelitas. Éxodo 25:22. Otro pasaje dice: dile a tu hermano Aarón que no venga cuando él quiera al lugar santísimo detrás de la cortina, frente a la cubierta de la expiación del arca, o de lo contrario morirá, porque yo aparezco en una nube sobre la cubierta de la expiación. Levíticos 16:2. O sea que no vaya frente a la cubierta de la expiación, porque él aparece sobre la cubierta de la expiación. De lo contrario morirá si va frente. Otras escrituras también hablan del trono de Dios. El arca de Dios que lleva el nombre del Señor Todopoderoso, que está entronizado entre los querubines que están sobre el arca. 2 Samuel 6:2. Oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Isaías 37:16. Sobre el arca y la cubierta de la expiación, Dios apareció en su gloria en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. Esta luz a veces se conoce como la gloria Shekinah. La palabra Shekinah, aunque no aparece en las Biblias en inglés, tiene las mismas raíces que la palabra tabernáculo en hebreo, y se refiere a la presencia del Señor. Debido a que el arca era un trono de Dios entre su pueblo, era un símbolo de su presencia y poder con ellos donde quiera que fuera. Hay bastantes milagros registrados en la Torá que rodean el arca. Con la presencia del arca, las aguas del río Jordán se dividieron para que los israelitas pudieran cruzar la tierra seca, y los muros de Jericó cayeron para que los israelitas pudieran cruzar. Sin embargo, el arca no podía tratarse con irreverencia porque también era un símbolo del juicio y la ira de Dios. Cuando los israelitas lucharon contra sus enemigos, los filisteos, durante el tiempo del profeta Samuel, ignoraron los mandatos del Señor y llevaron el arca al campo de batalla con ellos, convocando la presencia de Dios en ese momento. Dios, por su parte, hizo que los filisteos ganaran la batalla y la gloria se apartó de Israel, porque el arca de Jehová, o de Yod-Heh-Bat-Heh, fue tomada. Sin embargo, Dios mostró su poder a los filisteos cuando hizo que su ídolo, Dagón, cayera al suelo cuando se colocó el arca junto a ella, y varias ciudades filisteas sufrieron grandes plagas cuando el arca estaba en medio de ellos. 1 Samuel 5. Finalmente el arca fue devuelta a Israel. Otros artículos sobre el arca de la alianza. Lo que puede parecernos extraño hoy en día es que, escondidos en la caja de oro especial que representa la presencia de Dios, no había tesoros y gemas preciosas, sino los 3 elementos que nombramos hoy: una olla de pan, un palo y 2 piedras. ¿Cuáles eran estos curiosos recuerdos y por qué Dios los quería en su arca? Los 3 artículos representan algunos de los eventos más vergonzosos de la historia de los israelitas. Primero, la olla de maná. Esto es lo que el Señor ha mandado: toma un gomer, una porción para un hombre de comida de maná, y guárdalo para las generaciones venideras, para que puedan ver el pan que te di a comer en el desierto cuando te saqué de Egipto. Éxodo 16:32. Dios había provisto este alimento parecido al pan para los israelitas cuando se quejaron durante los vagabundeos, por el desierto. Era el pan del cielo. Continuó proporcionando la comida diario y fielmente, pero la gente no estaba ni un poco agradecida. Se quejaron y querían algo más. La olla de maná fue un recordatorio incómodo de que, a pesar de que Dios les había provisto, los israelitas habían rechazado tal provisión. Segundo, la vara de Aarón que había reverdecido. El pueblo, por celos, se rebeló contra Aarón como su sumo sacerdote.
Para resolver la disputa, Dios ordenó a las personas que tomaran 12 palos escritos con los nombres del líder de cada tribu y los colocaran ante el arca durante la noche. Al día siguiente, la barra de Aarón de la casa de Leví brotó con flores y almendros. Dios confirmó su elección de la casa de Aarón como línea sacerdotal. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para que sea señal para los rebeldes, para que ponga fin a sus murmuraciones contra mí, para que no mueran. Números 17:10. El bastón le recordó a los israelitas que en más de una ocasión habían rechazado la autoridad de Dios. Y en tercer lugar, las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Dios había elegido a los israelitas como su pueblo especial para que los israelitas calificaran para esa distinción. Dios había exigido una cosa: deben obedecer su ley y los 10 mandamientos, Esto fue un acuerdo condicional. Ahora, si me obedecen plenamente y guardaran mi pacto, entonces de entre todas las naciones serás mi posesión más preciada. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Éxodo 19, 5, 6. Los israelitas habían dicho de todo corazón: todo lo que el Señor ha dicho haremos, en respuesta a este pacto de Dios. Pero ¿cómo le fue en el cumplimiento de su parte del contrato? Tristemente, les era imposible guardar los 10 mandamientos a la perfección. Una y otra vez violaron la ley santa de Dios, y Dios los dejó en claro las consecuencias de su pecado al enviarle plagas, peligros naturales y ejércitos extranjeros sobre ellos. Las tablas de piedra en el arca eran un recordatorio de que los israelitas habían rechazado el nivel de vida correcto de Dios. Estos 3 artículos entonces se conservaron en el arca a lo largo de la historia de Israel como un símbolo desagradable de los pecados y deficiencias del hombre, o sea, un recordatorio de cómo rechazaron la provisión, la autoridad y el correcto estándar de vida de Dios. Apuntó al hombre como un pecador indefenso. Puede haber sido incómodo pensar que el esplendor de Dios estaba tan cerca de los 3 artículos asociados con la pecaminosidad del hombre. Pero aquí es donde entra la provisión de Dios. Cuando Dios miró desde su presencia sobre el arca, no vio los recordatorios del pecado. Estaban cubiertos por un objeto necesario, la cubierta de la expiación. Entonces, cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, llevando incienso ardiente para proteger sus ojos de la vista directa de la gloria de Dios. Roció sangre de un toro sobre la cubierta de expiación por sus pecados y los de su casa. Luego roció sangre de un macho cabrío por todos los pecados de Israel. Dios prometió que cuando viera la sangre cubriría el pecado del hombre. Para expiar significa cubrir, de ahí el nombre de cubierta de expiación. Dios ya no vio el pecado sino la provisión en su lugar y apaciguó su ira. Los israelitas encontraron la aceptación de Dios al creer que su palabra era verdad, que cuando sus pecados estaban cubiertos por la sangre, Dios pasaba por alto temporalmente sus pecados como si hubieran sido borrados. Pero acá entra Yeshua. Yeshua se ha convertido en nuestra cubierta de expiación permanente. A través de la sangre de Yeshua, nuestros pecados han sido cubiertos. Cuando Dios nos mira, no ve nuestro pecado sino la provisión, su propio Hijo. Yeshua dio su vida por nosotros como un sacrificio inocente para que Dios nos mirara y viera su perfección. La cubierta de la expiación era el trono de Dios en medio de los israelitas. Dios está hoy en su trono en el cielo y Yeshua, nuestro sumo sacerdote, está a su lado derecho. Cuando venimos a Dios ahora nos acercamos a un trono de gracia. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos entonces al trono de la gracia con confianza para que podamos recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en todo en nuestro tiempo de necesidad. Entonces, los artículos del arca revisados de nuevo. Los 3 elementos del arca que sirvieron como un doloroso recordatorio de las deficiencias del hombre, que han adquirido un significado diferente desde que Yeshua nos redimió de nuestros pecados. Repasemos estos 3 artículos y veamos cómo apuntan a Yeshua. Primero, la olla del maná. Cuando Yeshua vino y caminó sobre la tierra, no rechazó la provisión de Dios, más bien se convirtió en la provisión de Dios para nosotros. El maná, el pan del cielo, en sí mismo no impartía vida, pero Yeshua nos dijo que Él es el verdadero pan del cielo. Yeshua les dijo: les digo la verdad, no es Moisés quien les ha dado el pan del cielo, sino mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Tus antepasados comieron el maná del desierto, pero murieron. Pero aquí está el pan que desciende del cielo, que el hombre puede comer y no morir. Segundo, la vara de Aarón.
Yeshua no rechazó la autoridad de Dios, en cambio se sometió a la voluntad del Padre y murió en la cruz. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de que me envió. Juan 6:38. Pero volvió a la vida como la vara de flor de Aarón, las primicias de los muertos. 1 Corintios 15:20. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive, cree en mí, no morirá jamás. Juan 11:15-26. En tercer lugar, los 10 mandamientos. Yeshua no rechazó el nivel de vida correcto de Dios. Vivió una vida sin pecado y obedeció la ley de Dios a la perfección, convirtiéndose en nuestro perfecto sacrificio e intercesor. Su sacrificio instituyó un nuevo pacto que no estaba basado en la ley. Pero ahora se ha dado a conocer una justicia de Dios aparte de la ley, de la cual testifican la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Yeshua a todos los que creen. Romanos 3:20-22. Bueno, como final aclaración, la palabra expiación lleva consigo la idea de que el lado justo, santo y recto de la naturaleza de Dios está satisfecho. La ley de Dios requería la muerte como castigo por el pecado. Cuando Dios vio la muerte del sacrificio inocente, quedó satisfecho de que se habían cumplido las exigencias de su ley. Sacrificar un animal en un altar no quitó el pecado. El hombre todavía era pecador. El sacrificio solo presentó lo que era necesario para que el pecado fuera perdonado: la muerte y el derramamiento de sangre. La sangre proporcionó una expiación o una cubierta por el pecado.